Sean todos bienvenidos a nuestro segundo curso de actualización en emergencias pediátricas organizado por el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Mario Chirinos Gambarini, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con especialidad en la Universidad Ricardo Palma, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, director del programa Global Learning Center sede Perú de la Sociedad Norteamericana de Radiología, magíster en docencia en investigación de salud, miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, miembro del Comité de Docencia de SLARP y miembro del Grupo de Cardioimágenes y Biomodelos 3D del Instituto Nacional del Niño San Borja. Muchas gracias, doctor Chirinos. Encantado de tenerlo en la sala. Por favor, adelante con su presentación. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor. Muchísimas gracias. Estoy encantado de poder estar con ustedes esta tarde. Espero que se esté viendo bien mi pantalla y se me escuche también claro. Muy bien. Esta tarde vamos a tener una charla muy interesante acerca de imágenes en urgencia, lo cual es algo muy Doctor, creo que bonito de ver. no se le escucha. No sé si podrían, por favor, mejorar ahí el audio. Por favor. Hola, hola. ¿Me escucha mejor? Sí se lo escucha, doctor. Genial, genial. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Entonces, esta tarde vamos a tener una interesante charla acerca de imágenes en urgencia, lo cual va a ser obviamente muy preponderante en lo que es ecografía sobre todo, algo de rayos X, algo de tomografía, lo cual va a estar muy interesante. Muy bien, entre los objetivos de esta charla, primero recordar qué son los rayos X, la ecografía, algunas generalidades muy puntuales, conocer la utilidad de ambos métodos diagnósticos en el diagnóstico de la patología pediátrica más frecuente en la emergencia, conocer qué examen deben solicitar según la patología pediátrica y un punto muy crucial aquí, el tema de qué imagen pedir. Aquí siempre debemos de tener en cuenta dos aspectos muy importantes, sobre todo el tema de la radiación y el tema de la sedación. Entonces, ambos factores condicionan cierto riesgo al paciente que debe ser siempre considerado. Entonces, los pacientes deben ser sometidos al estudio que le genere menor radiación y tenga la menor sedación posible. Entre ellos, a la Hola, cabeza y definitivamente por mucho, hola, vamos a ver los estudios. Sí, doctor, aló, hola, ¿me escucha? hola, ¿qué tal? Sí, hola. Hola, hola, doctor, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha claro? ¿Puedo utilizar otro micrófono si no? ¿Puedo probar? Sí, doctor, sí se lo escucha. Bueno, qué bueno, excelente. Muy bien, Sí. continúo. Entonces, otro aspecto muy importante para considerar el mejor estudio para nuestro paciente es la necesidad de sedación o no. Y en esto definitivamente la tomografía y la resonancia. No, la papila no está muy didáctica, pero sí estamos evaluando completar los análisis con neurología y con la ecografía transfontanelar. Le hicimos una Hola, ecografía de hola, Doppler y doctor. sí estaba estable. Sí, disculpe, su audio Correcto, está correcto. prendido. Puede continuar, doctor. Listo, muchas gracias. Otro aspecto muy importante es el tema de la sedación, en la cual la sedación en temas de tomografía y resonancia es algo que conlleva un riesgo en nuestros pacientes. Entonces, bajo estos conceptos, definitivamente la ecografía y los rayos X van a ser nuestra mejor arma en la emergencia. Tema de la ecografía, no voy a tomar mucho tiempo aquí, ¿no? Todos sabemos cuál es la fuente de esta imagen, ¿no? Es el sonido o el rebote en los órganos y nos genera una imagen. Pero ahora quiero ver algunos puntos muy importantes en cuanto a la ecografía, ¿no? Pasa en algunos sistemas y las emergencias que podemos ver en algunos de estos sistemas, ¿no? Como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, articular, el sistema urinario. En el sistema digestivo hay muchísimas patologías que se pueden evaluar, en este caso con ecografía y con rayos X. Vamos a ver los más cruciales que podemos encontrar en la emergencia para tener algunos tips de cómo evaluar. Primero, y ante todo, ver cómo es una radiografía normal en el abdomen.
una radiografía normal en un paciente neonato es muy distinto a un patrón normal en un adolescente. En un neonato, el patrón es un patrón en mosaico, en el cual está conformado por múltiples imágenes circulares que abarcan toda la cavidad abdominal y no se puede reconocer el intestino delgado del grueso, no se puede diferenciar. En cambio, en el paciente adolescente, pues es una placa como la evaluación de un adulto, ¿no? Muy sencilla su evaluación, pero cualquier alteración en estos patrones tiene que hacernos sospechar de alguna patología, seguramente inespecífica por los patrones en la mayoría de casos, pero eso nos tiene que llevar al siguiente paso en el diagnóstico. Perfecto, vamos a ver un caso aquí muy interesante, que es un paciente con trisomía 21, el cual vemos aquí en la placa de rayos X dos imágenes bastante grandes, imagen de dos burbujas. Además de esto, vemos que en la pared del estómago se está viendo áreas de enfisema a nivel mural. No solo eso, también vemos neumoperitonea en estación en la placa tangencial. En este caso, es un paciente con estenosis duodenal. Siguiente caso. Pa- Patología también bastante común en los casos de colostomías, en el cual tenemos un paciente con antecedente de ano imperforado, cursa con vómitos persistentes, posoperado de colostomía, y vemos que comienza a distender el abdomen. Le tomamos una plaquita y vemos este patrón, ¿no? Un patrón de una asa dilatada, una asa única dilatada, aparte de la cavidad estomacal. Entonces, lo que ocurre aquí ha sido una obstrucción de la colostomía que tenía el paciente. Este es un caso muy interesante, en el cual vamos a ver un poco de tomografía aquí, cual estamos viendo varios signos que es importante tomar en cuenta para llegar al diagnóstico más cercano. Primero, abundante líquido libre, como vemos en este corte. Además de esto, estamos viendo algo que es muy sutil y que muchas veces pasa desapercibido, que es una captación de contraste a nivel del peritoneo. Miren, esto es algo muy sutil en realidad, muy, muy sutil. Otro punto muy importante, hay aumento de tamaño de los ganglios a nivel de la raíz del mesenterio, un incremento de densidad también a nivel de la raíz del mesenterio, engrosamiento del aumento mayor, porque esto usualmente no debería verse. A la ecografía, que es el estudio también que debe hacerse de primera mano, se ve líquido libre y también un incremento de flujo a nivel de retroperitoneo, a nivel de los ganglios. Puede llegar aquí, como en este caso, a evaluarse también con resonancia, y los hallazgos más importantes serían líquido libre y también un engrosamiento del aumento mayor. ¿Cuál fue el diagnóstico de esta paciente? Fue una tuberculosis. Entonces aquí se ve en la laparotomía, en el cual se ve se ve la milia tuberculosa. Entonces tenemos que llevarnos de enfoque que la T enteroperitoneal se puede ver con líquido libre, engrosamiento y captación de contraste a nivel del peritoneo, un engrosamiento de los omentos. También es muy usual ver engrosamiento a nivel del ilio, a nivel mural del ilio, y los ganglios aumentados de tamaño. Son esos factores muy, muy importantes. Un ejemplo muy interesante de una patología en la cual suele utilizarse fluoroscopía para su diagnóstico, tal vez es la única patología en la cual, la patología de emergencia que se puede utilizar, que es el vólvulo de intestino medio, que se asocia mucho a la malrotación intestinal. Entonces, dos cosas cruciales aquí para poder detectarlo mediante imágenes. El primero es que la tercera porción del duodeno nunca va a cruzar la línea media del cuerpo. Eso ya nos está dando un diagnóstico de malrotación intestinal. Además, si es que nosotros tenemos una imagen en sacacorchos, eso es muy, muy sugestivo de un vólvulo de intestino medio. Siguiente caso, para continuar la evaluación. Paciente de 15 días acude por obstrucción intestinal y en la radiografía vemos esta imagen, este patrón, en el cual hay un silencio abdominal en todo el abdomen inferior. Es algo muy interesante. ¿Qué podemos asumir? Que aquí puede haber líquido, puede haber una masa, pero este silencio tiene que ser causado por algo. Además, hay un desplazamiento de las alzas intestinales hacia la periferia. Lo más probable es que por este efecto de masa se trate de una tumoración a este nivel. Esto requiere una evaluación. Al estar sospechando de una masa, requiere una evaluación por imágenes
transversales, que en este caso sería una tomografía, y también por el diagnóstico probable se le hizo una resonancia. En este caso era un teratoma sacrococcigeo, cual es un caso muy, muy interesante. Hemos visto varios casos aquí en el instituto, una patología rara en general, pero que en el instituto lo hemos visto varias veces. Además, hay ausencia de las últimas vértebras sacras, lo cual se asocia muchísimo a esta patología. Perfecto. Un caso muy, muy interesante, pero de una patología común. Un varón de 6 años que viene con estreñimiento, dolor abdominal, hace un mes que se vio con antibióticos. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero, ¿qué es lo que llama la atención en esta radiografía? De que hay más o menos a nivel de fosa ilíaca derecha. Le hacemos una evaluación ecográfica y lo que vemos es una imagen tubular en esta zona, cambios inflamatorios residuales, y lo que veíamos como una radiopatía de la placa resultó ser un apendicolito de una apendicitis que, 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 que fue aproximadamente hace un mes esta apendicitis, ¿no? Y resolvió. Entonces, para la apendicitis tenemos algunos signos muy valiosos para nosotros, los cuales lo más importante son el diámetro del apéndice y los cambios inflamatorios que podemos ver alrededor de este órgano. Esta hiperecogenicidad que se ve alrededor del apéndice son cambios inflamatorios. Otros cambios inflamatorios que podemos ver y que nos pueden ayudar muchísimo es el aumento de flujo a nivel de la pared del apéndice, que también se puede interpretar como cambios inflamatorios. La apendicitis complicada es algo muy interesante de evaluar y hay unos signos muy importantes que tenemos que ver. Primero, que comienza a haber un acoplamiento, un encasillamiento del omento y del retroperitoneo para encapsular esta infección. Además, podemos ver que los bordes del apéndice pueden estar irregulares y asociarse a una colección alrededor. Entonces, esos son signos muy, muy importantes. En conclusión, el apendicitis. Tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de todo el apéndice para evaluar si es que existe algún signo de irregularidad a nivel de su pared o de algún cambio inflamatorio como una colección periférica. Estenosis hipertrófica del píloro es una evaluación también que es muy usual en los servicios de emergencia. Se tiene que tener cierto entrenamiento, haber tenido cierta cantidad de pacientes evaluados para poder cerciorarse de que esta patología en realidad es diagnosticada con forma certera por ecografía, de que requiere de cierta experiencia. Entonces, más allá de las medidas que son bastante conocidas que se tienen que realizar y dónde se tienen que realizar, un punto muy importante que muchas veces se olvida es la evaluación dinámica de esta patología. Es decir, nosotros la evaluación en imagen estática con las longitudes del diámetro transverso, grosor de la pared muscular, diámetro del píloro, cuando son limítrofes pueden traer muchas dudas. Y cuando estamos en duda y tenemos medidas limítrofes, lo mejor, por mucho, es la evaluación dinámica. Entonces tenemos que ver un impedimento al pasaje del bolo alimenticio a nivel del píloro, lo cual nos da mucha más seguridad para dar el diagnóstico ecográfico. Un tema muy interesante que es la invaginación intestinal, que tenemos cierta experiencia aquí en el instituto en el tratamiento por ecografía y enema hidrostático, en el cual existen por imágenes 3 patrones usuales para su diagnóstico. Uno es un patrón en diana, otro es un patrón en dona, es decir, como una doble diana, y otro mucho más raro, pero que se asocia a un incremento de los ganglios mesentéricos en esa zona, que es el patrón de pseudormión. Entonces, entre los tipos de tratamiento, muchos de estos están en la bibliografía, pero aquí en Perú solo se usa uno. Entonces, la bibliografía nos indica que puede haber reducción manual, enema con agua, enema con aire y enema con bario. En el Perú solo hemos sido testigos de tratamiento con enema con reducción hidrostática de la intususcepción. Entonces, ¿qué materiales más o menos se pueden utilizar para el tratamiento de esta patología? Primero, y definitivamente, un buen ecógrafo. Tenemos que tener una sonda Foley, esparadrapo, lubricantes, gasas, para hacer un sellado adecuado para el enema hidrostático. ¿Y cómo es que nosotros inducimos la presión que pueda vencer la resistencia y devolver el telescopado del gas intestinal?
Es por dos métodos. Podemos hacerlo por presión gravitatoria o también podemos hacerlo con un manómetro. Es decir, la manga de un manómetro lo ponemos alrededor de una bolsa con suero y podemos instilar el líquido a este nivel. Entonces, es así como nosotros obtenemos la presión adecuada. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo se ve por imágenes este proceso del tratamiento de la intususcepción, del enema hidrostático? Poco a poco se va viendo cómo la presión hidrostática va empujando el asa y devolviéndolo a su lugar natural, hasta que al final vemos la válvula ileocecal edematosa con el signo del beso. Es así como debería quedar después de la reducción de la intususcepción, con una válvula ileocecal visible, porque está rodeada de líquido del colon y tiene que verse engrosada. Se le tiene que hacer evaluaciones continuas después para corroborar de que no ha tenido una recurrencia de la insuficiencia y el tratamiento estaría correcto, como en este paciente, ¿no? Un caso que tuvimos aquí, una paciente de 9 meses con insuficiencia solucionado con el tema hidrostático, vemos todo el proceso exactamente, ¿no? Como la presión va empujando el telescopado hasta que al final tiene que verse esta imagen la que nos representa la resolución del problema. Siguiente, en temas de sistema respiratorio, algunas emergencias que podemos ver, siempre y en primer lugar, una radiografía de tórax normal, que eso no nos vamos a extender mucho en describirla, y estoy seguro que todos podemos describir una radiografía normal. Vamos a ver algunos casos particulares que podemos encontrar en la emergencia. Paciente de 14 años con dificultad respiratoria. Vemos una placa con una radiopacidad homogénea a nivel del hemitórax derecho, pero que tiene una morfología en cuña a nivel de su periferia. Esto usualmente es un signo de efusión pleural. ¿Cuál fue el resultado? Y eso es algo muy importante que tenemos que asociar. La, la, la tuberculosis, en este caso era una TB pleural. La tuberculosis es muy asociado a derrames pleurales en pediatría. Es una asociación muy fuerte que tenemos que considerar siempre. Siguiente, vemos aquí en este paciente de 15 años, tos y baja de peso, radiopacidades a nivel superior de ambos hemitórax. Esto se asoció a dolor lumbar. Se le hizo una resonancia magnética en la cual vemos una, eh, una hiperintensidad a nivel de T2 en las vértebras lumbares 2 y 3, también comprometiendo el disco intervertebral de esta zona. ¿Cuál fue el diagnóstico? Fue una tuberculosis con espondilodicitis. Una utilidad en la ecografía, sobre todo en emergencia y en la cama del paciente, es el POCUS. Y el POCUS es muy valioso, sobre todo para la evaluación de tórax. Entonces, podemos utilizar muchas técnicas, por ejemplo, de ordenar en cuadrantes, existen diversas técnicas. Pero, ¿cuál es lo importante? Lo importante es saber distinguir, y eso demora un tiempo, cierta experiencia en el manejo del ecógrafo para poder distinguir con seguridad todos los patrones que vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido y general de todo lo que podemos encontrar. Entonces, primero, identificar las líneas A, recuerden que son líneas que van paralelo al eje de la pleura, y las líneas B, que son líneas mucho menos definidas y que van en un sentido paralelo al sonido que emite el transductor. Entonces, la primera patología que podemos descubrir, evaluar mediante la ecografía, es la consolidación. En la consolidación, ¿qué vamos a ver? Muchas líneas B que van a ser coalescentes en un área. Además de esto, podemos ver áreas hipoecogénicas que se intercalan con las áreas con incremento de líneas B y algunas áreas de broncograma aéreo en estas zonas. Otro ejemplo de consolidación, esta es la famosa hepatización, donde buena parte del volumen pulmonar tiene una radiopacidad que se intercala con algunas áreas de broncograma intermitente, broncograma aéreo intermitente. Y esta hepatización tiene su nombre porque el parénquima hepático tiende a ser más hipoecogénico en estas zonas. El neumotórax también es un signo que es muy fácil de evaluar por ecografía. No se necesita transductores muy elaborados, equipos muy sofisticados para su evaluación, lo cual lo hace muy pertinente para la evaluación en emergencias.
En el modo M, como tenemos en la imagen de la izquierda, el signo de la estratosfera, en la cual no existe movimiento, ningún tipo de movimiento en el modo M. Y en el modo B vamos a ver que existe el punto pulmonar, el cual es una zona de interfaz donde hay silencio y una zona donde existe movimiento pleural. En cuanto al sistema urinario, vamos a ver que se puede evaluar infecciones urinarias, trastornos del metabolismo de calcio, malformaciones congénitas, tumores. Tal vez lo más importantes para la evaluación de emergencia serían las infecciones urinarias y los tumores que vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a un riñón normal, es algo que tenemos siempre que tener en cuenta. Tal vez es algo que no se nos puede olvidar, que la tomografía tiene algunas fases. El contraste da algunos patrones de imagen dependiendo de en qué fase del contraste nos encontramos. Entonces, para la evaluación de un riñón, nosotros tenemos que buscar, dependiendo del tipo de evaluación, pero por lo general vamos a buscar una fase que se llama la fase corticomedular o la fase nefrográfica. Son las dos más importantes para evaluación del riñón. Y en la ecografía, pues bueno, no me voy a extender tampoco mucho, es muy fácil reconocer la silueta del riñón y su evaluación. Solo una puntualidad ahí, que dependiendo de la edad, sobre todo en los primeros años, la ecogenicidad del riñón y la lobulación que tiene puede ser más variable. Entonces, ahí se requiere un poquito más de experiencia en la evaluación de pacientes pediátricos para reconocer los patrones anormales. Vamos a ver un paciente. Paciente de 4 meses con infección urinaria, se le hace una evaluación con estudios ecográficos y lo que llama la atención, ¿no? Hay una dilatación de la pelvis renal, una dilatación de cálices mayores, también de cálices menores, de cálices periféricos y además estamos viendo un engrosamiento e irregularidad de la pared vesical. Entonces aquí algo muy bonito aquí, ¿no? Vemos la imagen del riñón izquierdo y lo que vemos es que hay una zona, el polo superior del riñón izquierdo sí tiene una dilatación del sistema colector, pero el inferior no. Eso quiere decir que tenemos un doble sistema pielocalicial en el lado izquierdo, pero que solo el superior tiene un problema de dilatación del tracto urinario. Este estudio debería complementarse con un estudio de una cistografía eh, retrógrada para la evaluación de un reflujo vesicoureteral, un probable reflujo vesicoureteral, y culminar la evaluación de esta patología. Paciente de 2 meses con infección urinaria. De nuevo, vemos una dilatación a nivel del riñón derecho, una dilatación de la pelvis, de los cálices mayores, de los cálices menores. Miren esta morfología que se le llama una morfología en copa a nivel de los cálices menores. Otros tienen ya una morfología redondeada. Tenemos una aquí en este diámetro, en esta evaluación en transverso estricto, podemos ver cómo es la dilatación y la forma de medir el diámetro transverso de la pelvis renal. Vemos aquí también en el riñón derecho un doble sistema pielocalicial con los dos sistemas con dilatación del tracto urinario. Paciente con mielomeningocele con vejiga neurogénica, caso muy común también que vamos a encontrar en emergencia. En la tomografía vamos a ver un tectum picudo, vamos a ver una interdigitación de la cisura interhemisférica, vamos a ver una cierta horizontalización de los ventrículos laterales, una fosa posterior más pequeña, pero algo que se asocia mucho en estos pacientes con mielomeningocele y con tierrafismos abiertos es la presencia de vejiga neurogénica. Cuando nosotros vemos estos pacientes es muy común ver vejigas muy engrosadas, con contenido muchas veces heterogéneo. Ya la evaluación de un estudio de tomografía, un estudio especial contrastado, vamos a ver una gran dilatación del tracto urinario, en este caso mucho más grosero a nivel izquierdo, y cuando le hacemos una evaluación del reflujo vesicoureteral, hay un gran reflujo, ¿no? Muy manifiesto, grado 5. Paciente de 2 meses con pielonefritis y ureterocele. También vemos el ureterocele que es muy visible a nivel vesical. El riñón derecho, si podemos dar cuenta, es muy pequeñito y además tiene todo el tracto urinario está bastante dilatado, todo el sistema colector bastante dilatado, tan dilatado que el parénquima renal está muy reducido a nivel de su periferia. Eso es muy llamativo. A nivel del riñón izquierdo, que vemos también una gran dilatación, pero aquí hay un doble sistema colector. Hay
vemos aquí que el sistema inferior está dilatado y también hay cierta dilatación del superior, sin condicionar dilatación de la pelvis, ni cálices centrales, ni periféricos. Entonces, a la evaluación de lo que es un estudio especial contrastado, una cistografía retrógrada, vamos a ver reflujo vesicoureteral y vemos en el lado izquierdo los dos sistemas colectores que tienen, ¿no? Y se ven los dos con cierto grado de rango. En el tema del sistema osteomuscular, podemos hablar en la emergencia fracturas, que no es algo que vamos a tocar muy extensamente. Tumores óseos, tampoco lo vamos a tocar muy extensamente, pero trauma no accidental es algo que sí nos podemos encontrar en la emergencia y que requiere un ojito adicional en las imágenes, ¿sí? Ahí sí vale la pena extendernos un poco. En cuanto a trauma no accidental, muy importante tener en cuenta lesión ósea muy específicas. Primero, fractura en huesos largos. Este tal vez es el más fácil de encontrar, tal vez el más fácil de encontrar y evaluar, que es la fractura de costillas, que tiene que ser a nivel de arcos anteriores o arcos posteriores. Fracturas en asa de balde a nivel metafisiario. Este tal vez es el signo más sutil y el que puede pasar más desapercibido. Pero la gran mayoría de pacientes siempre van a pasar por una radiografía de tórax y hay que tener en cuenta que no se nos pase este signo, que son las fracturas en los arcos costales, muy sobre todo si es que tenemos fracturas con distintas edades de evolución. Eso es algo muy sugestivo, habla de traumas repetitivos que pueden estar pasando estos pacientes. Entonces, acá tenemos un paciente, si somos un poquito más agudos en la vista, vemos aquí múltiples fracturas contiguas a nivel de los arcos costales del hemitórax izquierdo, se acompaña de una fractura de hueso largo y cuando se le hace una tomografía se ve un hematoma subdural que está teniendo una edad evolutiva. Tiene áreas de mayor agudeza, tiene áreas de mayor edad. Esto nos habla de traumas repetitivos, esta evaluación de fracturas y lesiones, hematomas con distintas edades, nos habla de que son traumas repetitivos, ¿no? Y eso nos puede orientar mucho más fácilmente. Entonces, siempre en nuestras radiografías de tórax de nuestros pacientitos tengamos mucho cuidado y pongámosle un ojito a nivel de los arcos costales, porque estas fracturas pueden pasar desapercibidas a nivel de los arcos costales y pueden ser el único signo que nosotros tenemos imagenológicamente para hacer el protocolo de imágenes del trauma no accidental. Una cosa muy importante que cuando sospechamos de trauma no accidental tenemos que pedir un survey óseo. Un survey óseo es una evaluación por radiografías de todo el cuerpo del pequeño para evaluación de todas las estructuras óseas. Entonces, un ejemplo de qué es lo que debemos de pedir dependiendo de la patología en emergencia. Viene paciente de 7 días con microcefalia y hepatoesplenomegalia con sospecha de infección congénita por citomegalovirus. ¿Qué examen debería ser el más adecuado? Tenemos entre las opciones ultrasonido, tomografía o resonancia. Definitivamente, paciente que tiene fontanelas aún evaluables por estudio ecográfico, tenemos que llevarnos esto a casa. El mejor estudio siempre va a ser la ecografía de primera mano, porque es un estudio que está libre de radiación y no tiene riesgo de someter al paciente a la sedación. Evaluamos a este paciente y ¿qué es lo que encontramos aquí? Muy interesante, va a haber algunas áreas de calcificación a nivel sobre todo periventricular. Aquí está mucho más manifiesto, las áreas de calcificación mucho más llamativas, lo cual es muy sospechoso de una infección TORCH. Muy bien, entonces mensajes para llevar a casa, ya para terminar esta charla. Primero, los datos clínicos son muy importantes para apoyar el diagnóstico. Esto es de especial relevancia en pediatría, porque la historia nos da todo el contexto de la enfermedad, que ayuda, junto con la imagen, a dar el diagnóstico más probable de nuestros pacientes. La ecografía es el estudio de elección en pediatría casi en la totalidad de los casos. Es el primer estudio por donde se debe empezar. ¿Por qué? Porque nuevamente, y recordemos esto, muy valioso, está libre de radiación ionizante y no expone a los pacientes a los riesgos de una sedación. Los rayos X son ideales en patologías respiratorias, obstrucción intestinal y no olvidar nunca solicitar un survey óseo en casos de sospecha de trauma no accidental. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero si tienen alguna pregunta, soy todo oídos para ustedes.